Listo. Entonces, hablamos de las estructuras repetitivas. Hablamos entonces de por qué utilizarlas. Recordemos que las utilizamos cuando nosotros necesitamos en más de una ocasión ejecutar esa serie en conjunto de instrucciones, cuando no solo, porque lo que hemos hecho hasta ahora, por ejemplo, en C++ es ejecutar una vez, solo una vez cada programa, entonces ahora lo que hacemos es repetirlo. Existen tres estructuras repetitivas básicas, que son el for, el while y el do while. Vamos a empezar por la estructura for. Nosotros ya hemos manejado for, pero en PCInt manejamos el para y desde 1 hasta el límite y el paso, ¿cierto? Que será el incremento. Nosotros, esta estructura for o esta instrucción efectúa obviamente las mismas funciones que ya hemos visto y que nosotros también podemos decir que funciona muy parecido al mientras, ¿cierto? Porque también es repetitivo, pero es una estructura condicionada, el while. Esta pues digamos que es mucho más sencilla en su sintaxis. Lo que nosotros tenemos acá, por ejemplo, dice for, ¿cierto? Para empezar dice la lista para inicializar, punto y coma, la expresión, punto y coma y la lista para alterar y dentro tenemos las acciones para repetir. En la diapositiva pues lo coloqué como valor inicial, un valor final y el paso, que será el incremento. Es muy sencilla de utilizar. Cuando nosotros hablamos de la inicialización, ¿cierto? Consiste pues en la instrucción que se usa para establecer el arranque de nuestro ciclo, obviamente del contador. La expresión contiene el valor máximo o mínimo que puede tener el contador y determina cuándo termina el for. Y la lista para alterar proporciona el valor del incremento que se suma o se resta al contador cada vez que se ejecuta el for. Entonces, tenemos este valor inicial, tenemos valor final y tenemos el paso. Siempre deben estar separados por punto y coma, siempre. Y tenemos entonces la apertura y el cierre de las llaves, ¿cierto? Para que agrupe las acciones que tiene que repetir. Miremos entonces en C++ cómo quedaría la estructura. Entonces acá hagamos un nuevo ejercicio. Hagamos una serie para empezar, números de 1 a 100. Sencilla para revisar entonces cómo funciona. Primero entonces vendrá el for y, y la inicialización. Y igual en 1 en este caso. Punto y coma. Y acá entonces nosotros ya tenemos la expresión. En este caso es menor o igual a 100. Después punto y coma y después tendremos el contador y es igual a i más 1 que es el paso que nosotros estábamos manejando. Y viene una primera abreviación. Y es igual a i más 1, es lo mismo que decir, o escribir, perdón, i más más. Si nosotros tenemos i es igual a i más 2, tenemos que dejarlo de esta manera. I es igual a i más 5, tenemos que dejarlo de esta manera. Pero cuando es de 1 en 1, podemos dejarlo como i más más. Ahora, es un incremento, pero si es un decremento, entonces podemos dejarlo como i menos menos. Entonces, cuando nosotros tenemos un paso más 1 o menos 1, podemos hacer un más más o un menos menos. Cuando es diferente, nos toca escribirlo de esta manera. La sintaxis tiene que ser así, tiene que ser respetada. De 3 en 3, entonces tendrá que ir de esta manera. De una vez, como es con paso en 1, entonces lo dejo como i más más. Acá entonces le voy a decir cout, que escriba a i. Corre el programa y ahí escribe los números del 1 al 100. Entonces, desde, hasta y el paso. Ahora, si nosotros queremos, por ejemplo, hacer los números pares hasta el 100, de 0 a 100, y aquí le digo i es igual a i más 2, por ejemplo. Y ahí ya tengo de 2 en 2 los números desde 0. Ahora, si quiero los impares, pues solo le modifico acá desde el 1 hasta el 100. Y ya tengo ahí los pares, los impares y una serie de 1 en 1 hasta 100. Si, por ejemplo, quiero calcular
la raíz cuadrada de los números, no lo voy a dejar hasta 10, lo voy a dejar, por ejemplo, hasta el 5, con incremento y más. Acá voy a sacar la raíz de i, para que la muestre. Ya tengo aquí la librería match, que es la que necesito para sacar raíz cuadrada, para utilizar la función, el método. Entonces acá le digo, por ejemplo, raíz va a ser igual a squared de i. La raíz cuadrada. Y aquí le digo cout, que escriba, por ejemplo, a i, ¿cierto? Primero. Acá le digo igual. Y aquí le digo que escriba la raíz. Antes de eso, de que escriba, entonces acá le voy a escribir el número. Una raíz cuadrada aquí. Esto sería como el rótulo. Y acá, entonces hagámosle el igual. Dejémosle de esta manera a ver cómo sale. Entonces va a escribir la serie de 1 a 5 y al frente tiene que escribir la raíz de cada número. Y necesito raíz, pero las voy a dejar decimal a raíz. Entonces aquí me falta una tabulación, por ejemplo, para que se corra. Ahí tengo el número y tengo la raíz cuadrada del número al frente. Mejor. Ese es nuestro para, ¿cierto? En este caso, pues estamos haciendo una operación sobre i. Podríamos decirle que ingrese cualquier número al usuario y sacarle, por ejemplo, cualquier función, ¿no? Aplicarle cualquier función. Hagamos entonces ahora otro ejercicio. Esto llevémoslo a un bloc de notas. Y ahora hagamos un ejercicio con acumuladores y con contadores. Entonces, hagamos un ejercicio dado el número de estudiantes, digamos que son 50 estudiantes, y necesitamos calcular el promedio de sus exámenes y solo aplicaron a un examen. Entonces, tenemos 50 estudiantes, cada uno con un examen, nota de examen, y necesitamos saber el promedio de esos exámenes. Entonces, ya sabemos que acá necesitamos un acumulador, lo voy a inicializar de una vez en 0, y aquí le digo que necesito el promedio. Necesito ahí, necesito la nota también dejémosla como decimal, y listo. Entonces acá nosotros ya sabemos, en este caso, por ejemplo, en los anteriores, lo inicialicé en 1, lo inicialicé en 0, pero pues por conveniencia. Cuando nosotros estamos manejando datos, siempre lo vamos a inicializar desde 0. Siempre vamos a inicializar en 0. En C++, entonces acá, si son 5 datos, entonces lo dejo de 0 hasta 5. Es decir, el primer dato es 0, 1, 2, 3 y 4. No llega al 5 porque aquí le dije menor a 5. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5 corridas. Si le digo menor a 50, inicializando en 0, ¿cuántas veces se va a correr? 50 veces. Tengo que dejarlo menor a 50. Si escribo menor o igual a 50, este programa se va a ejecutar 51 veces. Es decir, que si yo lo dejo aquí hasta 5, ¿cierto? Entonces será la primera corrida 0, 1, 2, 3, 4 y 5. El programa se corre 6 veces. Y nosotros necesitamos que se corra solo 5 veces. Inicializo en 0, entonces a mí me parece muy práctico dejar
la expresión, el límite, si es 5, 50, 100, para no confundirnos tanto y colocar solo el menor que, no el igual, solo el menor. Si yo quiero colocar acá, entonces menor o igual a 4 y ahí ya tengo entonces las 5 ejecuciones. Me parece más práctico dejarlo menor que 5, pero pues ya obviamente ustedes como programadores definen. Bien, dentro, entonces acá le voy a decir cout, ingrese 5 notas. Solo 5 notas voy a probarlo con esto. Acá le digo que cargue la nota. Después de cargar la nota le digo sum es igual a sum más la nota. Y aquí viene otra abreviación. Suma más igual nota es igual a decir suma es igual a suma más nota. Esta es una abreviación. Entonces, de una vez, ya que la conocemos, cambiémosla. Sum más igual nota es igual a suma más nota y no necesariamente tiene que ir una suma, puede ir una multiplicación, una división, una resta, puede ir cualquier función matemática. Entonces acá le digo más igual nota. Después de que se acumulan las notas, pues calculo el promedio. Entonces el promedio será igual a la suma de todas las notas sobre 5 en este caso. Y aquí le decimos el promedio del grupo promedio. Ingreso las 5 notas. Y el promedio del grupo es 2.9. Ingresando estas notas. Si le doy otras notas, entonces acá 1, 2, 3, 4 y 5, el promedio del grupo es 3. Entonces, esto es, recordando, un acumulador. ¿Listo? Ese es el acumulador. Ahora hagamos otro ejercicio, pero con contador. Entonces, carguemos, por ejemplo, una serie de números. Bueno, ya después de que sabemos que corre bien, entonces acá lo dejo a 50. Entonces ya pueden correr el programa con las 50 notas. Y aquí también las 50. Hagamos entonces otro ejercicio donde tengamos contadores. Entonces, digamos que necesitamos contar pares e impares de una serie de números, ¿sí? De los n números que quiera cargar el usuario. Entonces acá lo primero que voy a hacer es decirle al usuario que ingrese la cantidad de datos a procesar. Por ejemplo, acá le digo sein que cargue a n. Y aquí traigo el for y le digo i desde 0, i menor a n, i más, de uno en uno. Abrimos la estructura, le digo que cargue los números, pero aquí afuera entonces digámosle cout, ingrese los n números. Carga x y le preguntamos si x mod 2 es igual a 0, entonces este porcentaje en C++ es mod, que es el módulo. Recordemos que esta función me da el residuo, ¿cierto?, de la división. Acá le digo que entonces si es 0 es un par, entonces le digo CPAR más. Ya recordamos nuevamente, CPAR es igual a CPAR más 1. Este es un contador, ¿cierto? Más 1. Pero nosotros ya sabemos que podemos abreviar de esta manera. Entonces ya llevo ahí el contador, separ más, y acá, si no, pues incremento la otra variable que es c impares, más. Ahí entonces ya corre el programa, fuera de la estructura for, acá le digo para que lo haga solo una vez, le digo pares, entonces acá le digo que son separ, cout impares, y aquí le digo
C impares. Y corramos el programa. Acá entonces ya podemos, perdón, ya había cerrado acá. Listo, entonces voy a indicar el número. Impares 39, impares 5. Impares 5. Esos son mis contadores y esos son mis acumuladores. Bien, ahí entonces ya tenemos parte de la instrucción for. Trabajamos, ¿cierto? El para, ya lo hicimos acá, para la iteración, en este caso, por ejemplo, de n datos. Pero si volvemos al ejercicio anterior, por ejemplo, al de las notas de los estudiantes, que eran 50 notas, este ejercicio, aquí, listo, ahí. Pero el estudiante no solo tiene una nota, sino que tiene, por ejemplo, 3 notas. Entonces, nosotros podríamos cargar aquí nota 1, aquí nota 2, aquí nota 3, y se cargaría, ¿cierto? Y aquí lo que hago es acumular las notas. Entonces suma es igual a nota 1 más la nota 2 más la nota 3 y podríamos entonces calcular el promedio, pero para cada estudiante. Entonces acá yo podría decirle que suma sobre 3 y aquí decirle sea el promedio del estudiante. Aquí decimos I más 1 para que me imprima 1, 2, 3, 4 o 5. Es, y que le decimos promedio. Y ahí calcularía entonces el promedio del estudiante. Y nota 3. Ingreso las 3 notas, entonces 2.5, 2.5, 2.5 y el promedio del estudiante 1 es 2.5. Ahí tengo el promedio de un estudiante, ¿cierto? Con sus 3 notas. Acá, por ejemplo, nuevamente. Y 5 estudiantes. Ahí tenemos el promedio de los 5 estudiantes. Pero este ejercicio también lo podríamos, ¿cierto?, hacer con un par anidado. Entonces acá yo le digo, ya acá, por ejemplo, puedo utilizar a J, y aquí decirle J para la nota. J es igual a 0, punto y coma, J menor o igual a 3, punto y coma, J más más. Entonces, cuando hago esta parte, aquí, voy a llevar esto para acá. Acá abro de nuevo la instrucción. Este será entonces para el número de estudiantes. Y este es para las notas que se tienen, 3 notas. Cargo la nota, solo una. Acá le digo que acumule, entonces le digo suma más igual la nota. Pero recordemos que este acumulador, que ya está inicializado en 0, aquí cuando estamos utilizando este anidamiento y lo estoy utilizando para que me lleve este registro de notas, debe estar inicializado dentro de los para. No puede estar afuera inicializado. Acá, suma más igual, pues podría estar, pero no nos daría bien el ejercicio. Suma más igual nota, acá afuera le digo promedio, es igual a la suma sobre las 3 notas. Y aquí, entonces, este sí iría dentro, le digo que el promedio del estudiante I más 1 es promedio. Acá se cierra el for externo, acá se cierra el for interno.
Ingreso las cinco notas, bueno, las tres notas de los cinco estudiantes. La primera nota, le coloqué menor o igual a 3, menor a 3, 1, 2 y 3, listo. Las tres notas, listo, listo. Entonces, ¿por qué colocamos este acumulador acá? Cuando ingresan las notas, entonces ingresé 5, 5 y 5, se va acumulando acá. Acá llega entonces el 15, acá lo divide en 3, escribe el promedio, nuevamente carga el for y aquí limpia la variable. Nuevamente suma igual a 0 para que sume, acumule las otras tres notas del siguiente estudiante. Se hace la acumulación, se ejecuta, se calcula el promedio, aquí se escribe, nuevamente aquí arranca, se limpia y nuevamente ejecuta. ¿Listo? De esta manera utilizamos un para anidado. Llevémoslo acá. Listo. Profe, una duda. Listo. Ahora entonces voy a hacer el ejercicio de un número mayor, de 5 números. Entonces acá coloco int x, coloco mayor y coloco pues, la variable de iteración. Entonces digo for i desde 0 de 5 números, entonces y menor a 5 y más. Acá entonces pregunto, bueno, cargo primero el número, que será x, y aquí le pregunto si x es mayor o igual a mayor. Entonces acá lo que hace es reemplazar el valor que encontró como mayor y acá entonces ya podemos escribir acá, el número mayor es, aquí le decimos mayor, entonces lo que hace es un reemplazo. Por ejemplo, si ingreso los números 1, 5, 4, 6 y 2, entonces viene mayor, debo inicializarla en 0, acá está en 0. Entonces la primera corrida es 1 como valor de x, 1 es mayor o igual a mayor, sí, entonces reemplaza, mayor queda como 1. Vuelve otra vez a correr el programa, 5 es mayor a mayor que solo, sí, lo reemplaza, entonces queda mayor como 5. El 4 es mayor, no. El 6 es mayor, sí, entonces acá llega y lo reemplaza. El 2 es mayor, no, entonces en esa serie quedaría el número mayor como 6. Para saber la posición, pues la posición me lo da la variable i, entonces le digo que es i más 1. Recordemos que esto es, para nosotros está en posición 0, en 1, en 2, en 3, en 4, entonces está en 1, en 2, en 3, en 4 y en 5, por eso más 1. Pues, el número mayor es 5 en posición 1. Y ahí tenemos entonces el ejercicio. Bien. Hagamos ahora otro ejercicio. Hagamos este ejercicio. Es un programa que calcula y despliegue los valores para y cuando x, z sobre x menos z, ¿cierto? Se le asigna y el programa de calcular y para los valores de x. En un rango de 1 y 5 y los valores de z en un rango de 2 y 6 y la variable x debe controlar la gasa externa e incrementar en paso de 1 y z. También debe incrementarse en pasos de 1. Asimismo, el programa debe mostrar el mensaje de función indefinida cuando los valores de x y z sean iguales. Entonces acá tengo que cargar las variables. Acá voy a decir int z, x, y y x. Aquí no ingresamos nada porque pues solo entonces será los ciclos. Entonces para x me dice
de 1 a 5 con incremento en 1 y z es de 2 a 6. X es de 1, X menor o igual a 5 y X más. Por z, que será desde 2, z menor o igual a 6 y z más. Abrimos la estructura, acá de una vez preguntamos que si X es distinto de z, entonces que calcule la función. Entonces Y es igual a X por Z sobre X menos Z, y si no, función indefinida. Y ahí tenemos el ejercicio. Entonces ya hicimos unos ejercicios de for anidado. Ahora hablamos de mientras nuevamente. Resulta que acá pues nosotros tenemos una proposición inicial, después nosotros vamos a tener mientras la evaluación de la proposición inicial, después las acciones a repetir y después vendrá una modificación de la proposición inicial. Eso es lo que nosotros tenemos en el mientras, una proposición que se debe inicializar, después se debe evaluar y por último, bueno, donde se requiera, se debe hacer la modificación de la proposición inicial. Entonces, lo que ahorita me preguntaban, ¿cierto?, acerca del código, creo que aquí se me fueron dos puntos y coma, entonces ahí, si porfa, lo corregimos. Entonces, yo puedo tener char R y aquí la inicializo, y la inicializo como S. Acá puedo tener entonces, no sé, cualquier otra variable o lo que nosotros pues vayamos a trabajar. Acá voy a tener el mientras y le voy a decir que mientras la respuesta sea igual a S o la respuesta sea igual a S mayúscula, haga. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Acá coloquemos, por ejemplo, un cout. Hola a todos. Acá inicialicé la proposición. Aquí evalué la proposición. Ahora me falta modificar la proposición. Entonces, y aquí le decimos que cargue a R. Y de esta manera lo que estoy haciendo acá es modificando la proposición. Cuando corro el programa, entonces, hola a todos, ¿desea que se ejecute de nuevo el programa? Sí, hola a todos. Sí, hola a todos. Sí, 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 sí. Si le digo que no o si le doy otra letra, pues ya sale del programa. ¿Qué es lo que quiero que miremos acá? La proposición inicial, la evaluación de la proposición y la modificación de la proposición. Esta modificación es para saber si nuevamente ejecutamos el programa o no. ¿Listo? Nosotros ya, pues obviamente habíamos manejado el mientras, muy parecido en la estructura de PCInt. También teníamos que inicializar, también teníamos que evaluar y también teníamos que modificar. Bueno, pues como ya lo hemos trabajado, entonces de una vez hagamos el ejercicio de la conjetura de Ulam. La conjetura de Ulam dice lo siguiente. Comience con cualquier número positivo, es decir, que tenemos que evaluar, validar el dato que sea positivo. Si es par, divídalo entre 2. Si es impar, multiplíquelo por 3 y agréguele 1. Obtenga enteros sucesivamente repitiendo el proceso. Al final obtendrá el número 1. Siempre al final se va a obtener el número 1. Independientemente del entero inicial, siempre va a ser 1 al final.
Por ejemplo, entonces cuando se ingrese el 26, la secuencia es 26, 30, 40, 20, 10, 5, 16, 8, 4, 2 y 1. Acá tengo otro ejemplo. Si es 25, entonces la conjetura es 76, 38, 19, 58, 29, 88, 44 hasta el 1. ¿Listo? Entonces de una vez sacamos esta conjetura de Ulam, por favor. Es el código de la conjetura de Ulam. Entonces lo primero que hago es declarar una variable n entera. Acá entonces sein, voy a cargar la variable n y la empiezo a evaluar. Como sé si n es positiva, entonces si n es mayor a 0. Si n es mayor a 0, entonces acá hago un mientras y ya sabemos que el final del ciclo está dado por un 1. Entonces mientras n sea diferente de 1, acá. Entonces, ¿qué debe hacer? Acá entonces si es par, entonces si n tipo 2 es igual a 0, para que me dé el residuo, y si es 0 es un número par. Si es par, entonces debe dividirlo entre 2. Si es impar, entonces si no, entonces debe multiplicarle 3 y sumarle 1. ¿Listo? Y dentro del while imprimimos la variable. Entonces es 26, y ahí tenemos la conjetura. Es 25, aquí tenemos la conjetura. Un ejercicio muy, digamos que la idea pues es sí, en el momento pues parar el, el video un momento y hacerlo. Entonces llevémonos este ejercicio. Listo. Bien. Ahora hagamos uno más sencillo. Hagamos uno bien facilito. Que sea, por ejemplo, el de las notas de los estudiantes. Y que vaya cargando cada nota. Entonces, como tipo decimal, dejemos la nota, dejemos un acumulador, dejemos un promedio. Bien, y ahí el promedio. Una variable char. Bien, de tipo carácter que sea R, le inicializamos Profe, un una S. pregunta. Mientras la respuesta Profe, una pregunta. o la respuesta A mayúscula, entonces, ¿qué debe hacer? Entonces acá le decimos que cargue la nota del estudiante, acá le decimos que se acumule la nota del estudiante y lo vamos a promediar. Entonces, para el promedio necesito el acumulador sobre el número de estudiantes. Entonces, es una variable que no tengo, entonces número de estudiantes la voy a crear como una variable contadora. Entonces, número de estudiantes, acá inicializa en 0, acá le digo n más y aquí n. Dentro, cout, si desean, ingresen S. Y cargamos a R. Y ahí estamos entonces haciendo la inicialización, la evaluación y la modificación. Y 5. No, mi promedio es 5. Bien. Igual que yo utilizo el while, puedo utilizar el do while. Entonces, ¿qué es lo único que cambia? Que el while va al final cuando se cierra la estructura y lleva un punto y coma. Y aquí lleva un do. No necesito inicializar esta variable, solo necesito declararla. Entonces acá le digo, la nota es 4, sí, 4, sí, 4, sí y no. El promedio
el while, mientras la respuesta sea igual a S, do, se carga. Si es diferente, entonces el promedio. La nota es 4, sí, 4 y no. El promedio es 4. Ahí ya paró. Creo que le debía haber ingresado algo antes. La nota es 5, sí, 5, sí, 5, sí, 5 y no. Listo, ahí ya nos dio el promedio. Este ejercicio, de la misma manera, como lo hacíamos también en PCInt, pues acá lo único que cambia es el hacer mientras. Lo que estamos haciendo antes era un mientras, ahora qué es lo que cambian las estructuras. Que cuando yo tengo aquí el mientras, pues primero se va a evaluar, pero cuando tengo el do es lo último que se hace, por eso no necesito inicializar la variable. Bien, sería pues ya realizar más ejercicios de las estructuras repetitivas, de for, de while, de do while. Me parece que es una estructura muy sencilla, no me dedico mucho a simplemente pues podríamos hacer otro ejercicio, pero es la misma, digamos, estructura. Si es hacer acá mientras la respuesta sea 1, mientras sea 0, y pues lo importante es que aquí lleva punto y coma, va al final después del cierre de la estructura. Vamos a hacer muchos más ejercicios de esta estructura. Entonces tenemos el while, tenemos el do while y tenemos el for y el for anidado. Bien, muchas gracias. Profe,